Buenas tardes, vamos a ir comenzando. Mi nombre es Santiago Mafuche y hoy voy a estar moderando este homenaje. Les doy la bienvenida al 54º evento de nuestro ciclo de homenajes del 2021. El Club de la Libertad viene realizando homenajes una vez por semana hace ya unos años. La idea es tomar referentes del pensamiento liberal de diversas épocas y hacemos una revisión de sus ideas teniendo en cuenta su natalicio. Antes de empezar, quisiera recordarles que pueden solicitar un certificado de asistencia, si así lo desean, escribiendo por las redes del club. El día de hoy vamos a conversar sobre el estadista y militar. Invito a repasar brevemente el legado de una de las personalidades, sin lugar a dudas, más relevantes y queridas del pueblo inglés en materia política. Fue figura clave del siglo XX, prodigioso orador, ha sido soldado, escritor, periodista, parlamentario, pintor, estadista y primer ministro de Gran Bretaña. Ministro del Interior con tan solo 36 años, marca el inicio de una carrera político-militar cuyos dotes de persuasión y determinación lo convertirán en el gigante del siglo, el único hombre capaz en aquellos fatídicos momentos de salvar al mundo, y así lo expresa en sus memorias. Sentí que todo mi pasado había sido una preparación para ese momento y esa prueba. En los campos de batalla aprendió sobre cuestiones prácticas de estrategias, tácticas de guerra, estuvo en 1895 en la Guerra de Cuba, combatió en Italia en 1898 y en la Guerra de Sudán en 1899. Hacia 1911 fue nombrado primer Lord del Almirantazgo, responsable de la Real Armada Británica, propulsando reformas que le permitirán crear el Real Servicio Aéreo Naval, año en el que el Parlamento aprueba el mayor presupuesto naval de la historia. 5 meses después, al estallar la guerra, la flota británica estará preparada, acontecimientos que culminarán con la firma del armisticio en 1918, tras ser nombrado ministro de Guerra, del Aire y de las Colonias, consecuentemente ministro de Hacienda. Para 1925 lleva un cuarto de siglo en la política. Años más tarde advierte el peligro que representa el acceso del Führer al poder, la quimera del pacifismo y la falacia del Pacto de Múnich, factores estos que incidirán en el arrepentimiento de la opinión pública tras el inicio de la segunda contienda mundial más aberrantes de la historia de la humanidad. En este contexto es nombrado primer Lord del Almirantazgo y asume el cargo de primer ministro británico. Ante la tiranía monstruosa de Hitler y los crímenes contra la humanidad, insufla valor al pueblo británico ante la adversidad, presagiando victoria por más duro que sea el camino. Recibe el apoyo de Francia, pero sucumbe. Negándose en toda instancia a forjar acuerdos con la Alemania nazi, frustrada entre la Operación Relámpago, Londres sobrevive, Inglaterra es Churchill y Churchill es Inglaterra, en efecto, reorganiza la Real Fuerza Aérea e intenta armar esfuerzos con los aliados, principalmente con Estados Unidos, que ante el inminente ataque al Pearl Harbor, sobreviene la exitosa Operación Antorcha. De allí en más, en 1944, el desembarco en Normandía representa el principio del fin, el consecuente intento de frenar la expansión comunista y la rendición de la Alemania nazi hacia 1945 significan el triunfo, no obstante la disolución del Parlamento y la derrota de las ansiadas elecciones en el ámbito interno. Hacia 1946 proclama como única acción posible ante la amenaza mortal que representa la democracia para la democracia el expansionismo soviético, la unificación de países europeos. En las postrimerías de la Guerra Fría, se convierte en un pacifista y una leyenda viva que recibe homenajes por todo el mundo, nombrado caballero por la reina de Inglaterra y galardonado por el Nobel de Literatura en 1953. Deslumbra allá donde va. Su dimisión en el cargo de primer ministro deviene en abril de 1955. Para terminar, Churchill soñaba con una Gran Bretaña fuerte y un mundo en paz, recordando el lema esfuerzo, sudor y lágrimas, y la proclama al pueblo británico: esta es nuestra victoria, la victoria de la causa por la libertad en todas partes. Es que el día de hoy celebramos el natalicio del hombre que cambió los destinos de la tierra y de Inglaterra. Vamos a pasar a presentarlo a nuestros oradores. En primer momento vamos a tener a Emilio Pereira, que es abogado,
En segunda instancia lo vamos a tener a Juan José Nisich Fazán, que es estudiante de Derecho y coordinador del ciclo Conversando con el Club de la Fundación Club de la Libertad. Y por último va a estar hablando Ricardo Caito Leconte, que es abogado y director del Club de la Libertad. Cada orador va a tener 15 minutos de exposición y mientras los disertantes van exponiendo sus ideas, pueden ir dejando sus preguntas o inquietudes en los comentarios y al final de la exposición se va a estar leyendo. Así que, sin más dilaciones, Emilio, todo suyo. Bien, ahí me escuchan, ¿no? Perfecto. Perfecto, bien. Para este homenaje de Sir Winston Churchill, quise preparar algo diferente a las veces anteriores, así que, primero que nada, muchísimas gracias al Club de la Libertad por invitarme y también un especial agradecimiento al doctor Hugo Kuhlman, que generosamente me prestó, ¿sí? uno de, una de las obras más increíbles que ha escrito Churchill, que es La historia de Inglaterra. ¿Sí? Es una obra que consta de 4 tomos, que le tardó más de 20 años justamente concluirla, porque cuando la estaba realizando él es convocado y ya llevaba varias décadas haciéndolo, entonces tuvo que suspender su publicación porque tuvo que asumir el cargo como primer ministro durante la guerra. ¿Sí? Entonces esta obra fue publicada posteriormente al concluir la finalización de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Es una obra que arranca, digamos, con la historia de Inglaterra, cómo fue, digamos, cómo es que se empiezan a formar esta gran nación, ¿sí? Que se convirtió en uno de los imperios más grandes del mundo, ¿sí? Que llegó a ser en su momento el imperio indiscutido, sin lugar a dudas. Y nos comenta Churchill que justamente del Paleolítico prácticamente no hay registros, ¿sí? Hay una serie de culturas, digamos, de tipo de orden neolítico, que es cuando comienza la agricultura en las islas. Entonces, esas primeras culturas, digamos, después se ven otra vez, a su vez, colonizadas por los pueblos celtas indoeuropeos. Y ahí hay varias etnias, digamos, que empiezan a dibujar, digamos, todos los primeros inicios, digamos, de este imperio a través de los pueblos bretones. En Escocia estaban los pictos y había una serie de pueblos también que eran varias, en realidad eran muchas etnias celtas las que iban invadiendo y colonizando el territorio de las islas de la Gran Bretaña. Pero bien, en el tomo 1 empieza directamente prácticamente con las invasiones romanas, que es ahí donde Gran Bretaña empieza a tomar parte de las tradiciones del derecho, la burocracia, la política, y Roma a su vez impone impuestos, y Julio César es uno de los primeros que pone sus ojos sobre las islas. Después en el tomo 2 y 3 habla del resto, digamos, cómo ingresa a la época medieval, pero lo que más yo quería hablar, porque si no es muy largo toda la historia y todos los 4 tomos, pero hay algo en particular que me llamó mucho la atención de esta obra de Churchill, que es lo que nos cuenta y nos trae de la época de la guerra de Crimea, ¿sí? Y esta guerra me llama mucho la atención porque inclusive hasta nuestros días tiene consecuencias y derivó inclusive en consecuencias que dieron origen a la Primera Guerra Mundial también. Entonces me parece trascendental, digamos, lo que nos cuenta Churchill sobre la guerra de Crimea. Churchill nos relata que es sumamente importante esta guerra porque viene a ser la primera guerra moderna, digamos. Los primeros registros fotográficos que hay de una guerra es justamente sobre la guerra de Crimea. La guerra de Crimea fue un conflicto que se generó porque el zar de Rusia quería justamente invadir la región con la excusa de que iba a proteger a los cristianos que se encontraban ahí.
que a su vez toda esta zona estaba en manos del Imperio Otomano, ¿sí? Que era un imperio bastante decadente ya para entonces, y el Imperio Otomano cientos de años estuvo prácticamente gobernando gran parte de la zona indoeuropea, y lo que pasaba es que esa invasión rusa hacía preocupar mucho a la Europa occidental, en particular al Reino de Inglaterra y también a Francia. En Francia estaba Napoleón III, y también se suma a la alianza que forman estos países para apuntalar al Imperio Otomano, justamente porque era un peligro. Si caía el Imperio Otomano, o sea, si caía la zona de Crimea, y el Imperio Otomano obviamente podía ser totalmente devastado por Rusia muy fácilmente, porque Rusia en ese momento, como nos cuenta Churchill, estaba pasando ya por la revolución industrial. Entonces el avance tecnológico que tenía Rusia en ese momento, el Imperio Otomano no podía oponer una resistencia suficiente. Aún así, y todo, cuando comienza la guerra en 1853, nos cuenta Churchill de que en varias ocasiones había vencido igualmente el Imperio Otomano, lo que hizo que Rusia refuerce toda su campaña sobre la zona, y de esa manera ya no podía oponer. Ahí es cuando ingresa toda la alianza para defender, esta alianza compuesta por Cerdeña, que estaba justamente con la intención de que tanto Francia como Gran Bretaña pueda reconstruir, digamos, Italia, que en ese momento también estaba totalmente desmembrada, y a su vez tenía a los austriacos, como nos cuenta con su estilo muy particular de redacción Churchill, estaban en un estado muy belicoso, digamos. Estaba el Imperio Austrohúngaro todavía en esa instancia, ¿sí? Entonces, al ingresar tanto Gran Bretaña como Francia, estos dos países ya estaban pasando por su segundo estadio de la revolución industrial, con lo cual el avance tecnológico era superior al de los rusos. Por ejemplo, los rusos seguían usando las mismas armas de las guerras napoleónicas, a diferencia, digamos, de Inglaterra y Francia, que tenían, digamos, otro tipo de fusiles con mejor precisión, con mucha más potencia de fuego, tenían ya los buques a vapor. Entonces toda la logística y todo el armamento disponible era muy superior a Rusia, y por eso terminan venciendo, ¿sí? Eh, Inclusive había un almirante de la batalla de Waterloo, que participó también, inclusive sin un brazo. También en esta guerra, lo que nos cuenta Churchill, y es muy importante para él, es que es la primera vez que se instruyen corresponsales de guerra, y él fue corresponsal de guerra en varias ocasiones, con mucho detalle. Entonces, eh, eso también fue la primera vez que hizo que las poblaciones, tanto de Francia como de Gran Bretaña, pero en particular lo que pasaba en Francia, que esos corresponsales de guerra, al informar a la población, en el caso de Francia, tuvieron una actitud más pacifista, si quieren. Entonces, llegó un momento que para Francia ya lo último era bastante difícil sostener la guerra por lo que estaba pasando en su propio país. En Inglaterra también pasaba lo mismo, pero no era tanto como lo que estaba ocurriendo en Francia. Entonces, por eso es importante. Después también nos cuenta Churchill, que me parece muy importante, fue la implementación a través de una proverbial enfermera que tuvieron, digamos, Florence Nightingale, que fue la primera enfermera que instruyó, digamos, todo un sistema de enfermería muy eficiente, que hizo que se puedan salvar muchísimas vidas en el frente. Eso después, a su vez, nos relata Winston, de que fue el origen, digamos, de la conocidísima Cruz Roja, que después se sanciona en Ginebra, ¿sí? Entonces, todas estas prácticas fueron
fundamentales, digamos, para ir conformando todo lo que es las prácticas bélicas que vienen después, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Hay algunos que dicen que justamente, esto ya fuera de lo que decía Churchill, pero hay algunas opiniones que dicen que en realidad la Primera Guerra Mundial fue la de Crimea. Churchill no está de acuerdo con eso porque él dice que, pero sí afirma de que estuvo a punto de ocurrir eso. Lo que ocurrió fue que Aberdeen, que era el primer ministro, no podía tener, digamos, la imposible tarea de convencer también a los suecos, a los prusianos y al resto de los países europeos para que se unan en esa guerra, digamos. Y sí, si lo hubieran hecho, hubiese sido, digamos, oficialmente la Primera Guerra Mundial. Ese conflicto tiene importancia porque hoy en día todavía es una zona conflictiva. Por eso es importante lo que nos cuenta Churchill a través de sus obras. Y fíjense que en el año 2014 Rusia vuelve a invadir la zona de Crimea y, y otras zonas que están aledañas ahí, como Donetsk y Lugansk, también. Lo que pasa es que no lo hace ahí oficialmente. Hay dos estados separatistas que se están desprendiendo de Ucrania. ¿A qué viene? ¿Por qué se dio todo esto ahora? ¿Y qué pasó en el medio, digamos? Porque en el medio, justamente, Nikita Khrushchev eh, tenía muy buenas relaciones con los ucranianos, entonces ahí crea el Estado de Ucrania, y había una especie de pacto que se había hecho dentro del pueblo soviético, por el cual Ucrania pasaba a ser un Estado soviético, pero distinto, digamos, a lo que era el territorio ruso. Entonces, esa zona, toda la zona de Crimea, pertenecía a Ucrania. Y después que cayó la Unión Soviética, Rusia perdió el acceso que tenía a los puertos de aguas calientes. Y solamente la única manera que tenía Rusia era ingresar, porque no tiene otra forma, era justamente por una conflagración bélica, porque nunca tuvieron buena relación con los ucranianos, porque son etnias diferentes, digamos. En Ucrania están los tártaros, básicamente, y otros pueblos eslavos que no son rusos, digamos. Y Rusia lo que hizo fue en la zona de Crimea, ahora, sobre todo en la zona de Sebastopol, que es el puerto importantísimo donde se produjo también la guerra de Crimea, eh, está en este momento colonizado por poblaciones que Stalin envió durante la Unión Soviética, ya pensando, digamos, en poblar el territorio con la mayor cantidad de rusos posibles. Y toda esta serie de conflictos que se dieron a partir del 2014 se mantienen hasta hoy en día, porque aparte hay recursos energéticos estratégicos ahí. Por eso me pareció sumamente importante lo que nos contaba Churchill sobre esto, ¿sí? No sé cómo vengo de tiempo, creo que estoy bien. Sigo entonces. Bien. En este momento es una zona conflictiva porque los gasoductos pasan por la zona y esos son los que justamente proveen de energía a Europa continental y también proveen calor. En este momento justamente Europa está por entrar en invierno y por eso justamente los conflictos que se están suscitando. Eh, Además, nunca terminaron, digamos, de poder convencer al pueblo ucraniano de toda la política rusa y demás. Entonces, ¿qué ocurrió? La mayoría de los pueblos se empezaron a ir, digamos, con esta invasión, y los tártaros habían vuelto después de mucho tiempo, en la época de la Unión Soviética, cuando estaba Khrushchev, y ahora otra vez hay una migración masiva y es una zona sumamente conflictiva, hasta el punto, por ejemplo, que los pescadores de Sebastopol, ahí de la zona de Crimea, por más que tengan autorización de las autoridades de Ucrania, en este momento tienen que pedir autorización para poder navegar y realizar su actividad comercial a las autoridades rusas, bajo pena de fuego directo y abierto, extremo, digamos.
Aparte de que Rusia en estos últimos tiempos estuvo manejando la política, digamos, de Ucrania con un presidente títere, como fue Yanukovych, que además encarceló a toda la oposición. Y en este momento, por ejemplo, después quedó acéfalo porque en este momento después se realizaron nuevas elecciones, tienen nuevas autoridades, pero el conflicto no termina, ni parece que tenga aviso de terminar. La guerra de Crimea, cuando llega a su fin en 1856, se firma el Tratado de París. En París, las autoridades rusas, enviadas por el zar Nicolás I, envía justamente a sus emisarios y firman allí, y tenía una serie de puntos que son básicamente los que hoy en día también continúan. Por eso es tan llamativa esta guerra. Rusia cede su dominio de las desembocaduras del río Danubio, esas fueron las condiciones, abandonando la zona de Besardia del sur. También abandona sus pretensiones de protectorado sobre los cristianos de Turquía. El cierre del estrecho de Dardanelos a los buques militares de guerra extranjeros durante la paz. Pero después Rusia incumple de vuelta este pacto cuando estalla la guerra franco-prusiana en 1870. ¿Sí? Y a su vez también Prusia fue justamente una de las potencias de la época que termina con otro imperio que también estaba en ese momento, que era el imperio austrohúngaro. ¿Sí? Creo que ya me pasé un poquito del tiempo, no sé si continúo. Si quiere ir cerrando la idea, y después Sí, hay después en todo preguntas en caso, comentarios, después podemos... redondeamos con las preguntas, cualquier duda, así no consumo el tiempo de mis compañeros, ¿sí? Bien, Muchísimas gracias. gracias. Igual hay una pregunta, así que después podemos ir ampliando. Bien. Ahora, Juan José, su turno, cuando usted... Hola, buenas tardes. Saludo a todos los presentes, a Santiago Alberto Medina Méndez, al club, por abrir este espacio sobre homenaje a Churchill. Bueno, yo voy a hablar más sobre su época de joven, un Churchill de 21 años, cómo se fue formando, cómo fue conllevando esas cuestiones que lo llevaron a la política y a las cuestiones militares. Bueno, Winston ingresa con muchas expectativas, digamos, al Royal Military College, ubicado en Sandhurst. Ingresa un 1 de noviembre de 1893, donde obviamente al ser una universidad con cuestiones militares, le hacían hacer ejercicios físicos, y bueno, Winston no era de esos trotes, digamos, como se decía, y tampoco era puntual, entonces lo consideraban un pelotón de soquetes, que se decía en esa época, y donde lo que a él lo atrae es que en Sandhurst despierta su interés, porque él de chico odiaba las matemáticas, griego, latín y francés, y esto empieza a darle, como por ejemplo, administración militar, las tácticas, derecho, fortificaciones y demás, en la cual despierta esa pasión que Churchill tenía guardada o él ya sabía, pero la despierta y la afina más. Donde también a la vez él en esa universidad utilizaba todos los periódicos la mayoría posible, y leía sobre todas las cuestiones parlamentarias. Él, bueno, explicó que de igual manera él ya de muy chico fumaba, bebía y tenía una salud muy frágil, y donde tuvo muchas lesiones en ese lugar, tuvo varias fracturas y demás que le costó muchas cuestiones, y él le decía a su madre, fue una experiencia muy dura, pero él se consideraba muy feliz. Y miren cómo es que él, de igual manera, cuando se va de esta universidad, él se lamentaba porque no lo consideraban lo suficientemente inteligente para estudiar estrategia. Cómo el tiempo contradijo todo eso.
Churchill cuando sale de esta universidad, la de Sandhurst, se convierte en el oficial cuarto de húsares, con la ayuda de un coronel muy famoso que se llamaba Brabazon, pero el padre de Churchill, el Lord Randolph Churchill, quería que su hijo vaya a la infantería y ya había acordado con el duque de Cambridge de que él esté en el regimiento de fusileros. Y Churchill siempre quería sorprender a su padre. Churchill lo tenía como su modelo a seguir y, digamos, no hizo lo que quiso, sino quería hacer para demostrarle a su padre lo que era capaz. Entonces, él, para demostrarle a su padre, se va a este regimiento de fusileros. Y él dice, cuando fui cadete, adquirí un nuevo prestigio para mi padre. Si bien el padre con Churchill no tenía una relación como de padre e hijo, a partir de ahí, Randolph Churchill le dice, estaba en una cuestión financiera muy difícil el padre, pero digamos, financió su librería Churchill con cuestiones también de cuestiones con el tema de otros cursos que le sirvió también entre fines de semana, lo llevaban con sus colegas del Partido Conservador, en la cual Churchill empezó a hacer contacto con ese tipo de personas que le abrieron muchas puertas. Bueno, el padre Churchill de igual manera estaba muy enfermo y Winston se consideraba que estaba perdiendo a alguien muy importante en su vida. Él dice, se sintió desamparado, en la cual él dice, así se disiparon todos mis sueños de mantener relaciones de camaradería, entrar al Parlamento a su lado y apoyar su accionar. Lo único que me restaba era proseguir su tarea y defender su memoria. Es lo que él exactamente hizo, siguió los pasos de Lord Randolph, él admiraba también sus elecciones políticas, sus modos, su estilo y demás. William Manchester dice, tengo acá el libro, una frase que decía, raramente se vio un hombre que le diera tan poco afecto a un hijo y recogiera semejantes dividendos de lealtad póstuma. Como dije, Churchill, Winston, el joven Winston, como dije, lo admiraba mucho a su padre, pero su padre como que no tenía esa relación de padre e hijo, y era sorprendente que de igual manera Winston, que tenía un carácter bastante fuerte, de igual manera lo admiraba. Cuando fallece su padre, obviamente fue muy duro para Winston, pero Winston empieza a seguir lo que él realmente quería, se vuelve a un cuarto de húsares, pero de Aldershot, y donde él dijo se sintió muy cómodo, que estaba muy cómodo ahí, pero se empezó a dar cuenta que ya había otras ambiciones, no solamente era la cuestión militar. Y por otra parte, consideraba que él venía de una familia muy, muy reconocida y que su sueldo subteniente era muy, muy miserable para lo que era él. Y a la vez consideraba que la vida militar era muy exaltante, que lo satisfacía, pero que no le daba el tiempo para leer e instruirse, porque Churchill era una persona que le gustaba mucho leer, y lo ponía en un estancamiento en un estado de estancamiento mental, eso decía él. Bueno, finalmente, también él decía que su familia, su padre murió muy joven, murió a los 45 años, su hermano también murió muy joven, dice que su hermano más pequeño casi murió siendo un bebé, y él consideraba que él tenía el tiempo contado, él pensaba que iba a vivir hasta los 40 años, entonces quería hacer todo en un lapso de 20 años, entonces hago lo militar y después me meto en lo político, que era su idea. Entonces se lo miraba como un joven apurado, digamos. Más adelante, en el verano del año 1895, en ese entonces el gobierno liberal del Lord Rosebery queda en minoría y las elecciones son ganadas por los conservadores que llegan al poder. Obviamente Churchill, muy encantado por esto, en la Devonshire House, los miembros del gobierno, de ese nuevo gobierno, era imposible no invitar al hijo de Lord Randolph, en la cual estos ministros lo invitaron a Churchill. Churchill empezó a codiarse con esos nuevos miembros del Partido Conservador, que le sirvió para más adelante.
Y él le escribe a su madre. Acá ya empiezan las ambiciones políticas de Winston, que decía que la política es un hermoso juego y vale la pena esperar tener en las manos sólidas victorias antes de pegar un salto. Esto a lo que nos lleva es que Churchill ya tenía sus ganas políticas, pero seguía como en deuda con su actividad militar. En esa época estaba la reina Victoria, Inglaterra se encontraba, o Gran Bretaña se encontraba muy pacífica, sin conflictos, la gente estaba bien en ese sentido, pero estaban los conflictos exteriores, en la cual Churchill aprovecha esto, investiga, él también era amante de las relaciones exteriores, y bueno, se entera que había la colonia española en Cuba, que estaba comandada por Martínez Campos, que tenía a su cargo 7.000 hombres, en la cual estaba siendo muy sangriento, y Churchill dijo, bueno, voy a aprovechar esta gran oportunidad y quería experimentar esa cuestión militar y de armas y estar bajo fuego. Eso es lo que quería él. A la vez, como Inglaterra estaba pacíficamente, como que fue de contrabando Churchill con otro compañero, y el ministro de Relaciones Exteriores en ese entonces, como que lo cubrió, porque era muy amigo de su padre, lo cubrió y lo mandó. La madre también, aunque no quería, le financió ese viaje a Cuba. Y Churchill, para hacerse también tener un sustento económico, se dirige al reconocido Daily Graphic, el periódico de Gran Bretaña, donde su padre también hizo una labor ahí, y él, digamos, traía información sobre Cuba, lo que estaba pasando en Cuba, porque no tenían reporteros, y a la vez le pagaban y así financiaba su estadía. Bueno, cuando él parte a Cuba, primero se escala en Nueva York, que no tenía pensado solamente era escala, se quedaba 1 o 2 días, pero su madre su madre Jenny, se llamaba, tenía conocido a un abogado muy importante, que era Brooke Corcoran, era también miembro demócrata en el Congreso, y este hombre le mostró la alta sociedad neoyorquina, que a Churchill también le sirvió para más adelante, le mostró cuestiones que a él le interesaba, cuestiones de arte, cuestiones políticas, de guerra y demás. Bueno, dije, Churchill se quedaba solamente 2 días, llegó un 1 o un 2 de noviembre y se terminó yendo un 20 de noviembre llegando a La Habana. Obviamente llega a Madrid y el mariscal Campos esa información, ese pedido de parte de Gran Bretaña, Martínez Campos, este comandante que estaba a cargo de esta expedición en Cuba, lo tomó con gran satisfacción de que tengan gente joven y aliados ingleses. En la cual él lo manda con el general Suárez Valdés, lo envía hacia Arroyo Blanco. No sé cómo estoy de tiempo, creo que vengo bien. Sí. Dale. Los días siguientes, digamos, empezaron a ser bastante movidos, muchas contramarchas, emboscadas, había una jungla húmeda, un ambiente bastante hostil, digamos, donde había muchos peligros, que eso a Churchill le gustaba. A él le gustaba esa adrenalina que él necesitaba. Él se necesitaba estar bajo fuego, lo que, digamos, lo dejó satisfecho, digamos, estaba cumpliendo su misión de parte militar. Él se consideraba igual una persona con mucha suerte porque desde antes de esto tuvo innumerables fracturas, tuvo enfermedades pulmonares, que su vida era muy frágil, por eso él se consideraba una persona que tenía el tiempo contado, en la cual él decía que se salvó, digamos, del hecho, hasta inclusive cuentan acá en las historias que hay balas que le rozaron la cabeza a él, pero él siempre decía que, no, que eran muy malos tiradores los rebeldes cubanos y abandonaban rápido el campo. Y decía que bueno, los soldados españoles eran muy profesionales, tenían mucha valentía y eso permitía que Churchill se haya salvado también. Bueno, si bien ellos, donde el pelotón donde él se encontraba, siempre salía victorioso, donde estaban los generales, donde estaba la parte más grave de la guerra, Winston ve que los
generales, los coroneles importantes estaban bajo amenaza y Winston sin ningún problema accedió para mostrar su habilidad. En la cual esto generó una gran relación con los generales primeros, digamos, la cual intercambiaron puntos de vista de armamentos, tácticas y política, que esto a Churchill le sirvió demasiado, y él llevó esto a Inglaterra, esta información precisa para tener, porque como dije, Inglaterra estaba totalmente ajena a estas cuestiones conflictivas, entonces como que él ya tenía una información de un país que estaba actualizado en ese sentido. Él ya empezaba a mostrar ahí que era un estadista, que era un adelantado de que ante cualquier duda tenemos información de cómo llevar a cabo un conflicto. Hay que entender que, como dije, él también fue corresponsal, no solamente fue como militar, sino fue como periodista, que él se encontraba en una situación delicada, porque si da un punto de vista a favor de los cubanos, se podrían enojar muchos de sus aliados españoles, o viceversa, si estaban muy a favor de los españoles, algunos ingleses, bueno, también estadounidenses que estaban medio a favor con algunos cubanos, no iba a cerrar ahí el círculo. Entonces, él, frente a esto, Churchill, con la facilidad que tenía para escribir, de objetividad, de sentido político, hasta también tenía mucho sentido del humor Churchill, eh, no dejó de sorprender a alguien de 21 años que decía, ¿qué se puede leer en estos 5 cartas de enfrentes que el Daily Graphic publicó en diciembre y en enero con el título La insurrección de Cuba? Si los españoles eran considerados maestros en disimular la verdad, los rebeldes cubanos no estaban menos dotados para evitar mentiras. Los insurgentes contaban indudablemente con el apoyo de la población. Conocían bien el terreno, se movían mucho y estaban admirablemente informados sobre los movimientos enemigos, pero eran combatientes indisciplinados, pusilánimes y malos tiradores, que nunca podrían tomar una ciudad importante. Eso decía para quedar bien con ambos lados. Después aclaraba, los soldados españoles eran muy valientes, disciplinados, aguantadores. Sus oficiales eran una competencia y una valentía admirable. También él decía que, si bien tenía un buen ejército España, decía que la administración española en esta isla eran bastante corruptas, en esta expedición eran muy corruptas, que las expediciones en las junglas eran muy costosas, ineficaces, y que, bueno, acá dice algo muy adelantado que yo lo sigo sosteniendo, que el enemigo sabía utilizar muy bien el lugar, escapar de sus perseguidos y golpear de improviso. Y él decía, ¿esto significa una victoria para los cubanos? Que los cubanos conocían su lugar. Y deciste, por supuesto que no. O sea, están dotados para destruir, pero son incapaces para administrar y lucharían rápidamente entre ellos y arruinarían el país, como ahora. Todo esto estaba escrito, esto decían con una pluma atenta, con mucho humor. Tenía una madurez ya a esa corta edad, 20, 21 años. Y esto a los franceses, a los norteamericanos, empezaron a verlo de otra manera porque una persona de esa edad ya estaba más adelantados que ellos, que venían atrasados en estas cuestiones. Eh, Así que básicamente, cuando él regresa a Inglaterra, los periodistas lo empiezan a ver a Churchill como eh, fueron bien acogidos, tuvo éxito en esa expedición, como lo contó, porque ambos lados se encontraban satisfechos y ya lo veían con una manera a este nuevo como colega, como que sabía manejar muy bien el sable y a la vez sabía manejar con igual facilidad, digamos, cuestiones políticas. Ahí estamos. Bien, gracias Juan. Antes de darle la palabra al siguiente orador, recordarles que pueden plantear sus inquietudes en los comentarios o bien levantar la mano y después de forma ordenada se le va dando la palabra para que puedan intercambiar con el orador. Ahora sí, Ricardo Caito Leconte, todo suyo. Está muteado. Hola, ¿ahora? Ahí está, de 10, de 10. Bueno, muchísimas gracias, Santiago.
Bueno, un gusto poder compartir este evento con Emilio y con Juan José. Yo no tengo el conocimiento histórico de Churchill, soy un gran admirador de Churchill, producto de ser uno de los grandes defensores en un momento de la historia más que importante del mundo libre. Pero bueno, cuando me plantearon que es justamente que es un homenaje, en honor a esa admiración, yo no me pude negar. Y mi interés en esto no es tanto hablar de la cuestión histórica, de todas las cosas en que él participó, el periodo de su vida que ha sido tan extenso y con tanta participación en tantas cosas, pero mi objetivo es destacar algunas características de Churchill. Una de ellas como historiador, o el Churchill orador sobre todo, que es una de las grandes cuestiones que admiro de él. Y Churchill tenía otras características, por ejemplo, el coraje. Eh, Tenía coraje físico y tenía un coraje moral, que muchos políticos tienen uno u otro, pero es muy difícil encontrar a alguien que tenga los dos, eso es algo extraordinario. Y otra característica de Churchill era su pasión. El motor de Churchill eran muchas veces sus emociones, que es raro, por lo menos en un británico, suelen decir. Tenía una característica también que tenía memoria fonográfica, podía recordar fragmentos de poesías del colegio, era capaz de recitar líneas enteras de las leyes de la antigua Roma, sabía muchas obras de Shakespeare, y él tenía una característica, pulía sus discursos y los practicaba durante horas. Y la gente notaba que esos discursos eran excepcionales. Eso generó en él un gran carisma con la gente, con el público. Normalmente los pueblos dan origen a su figura más relevante en ascenso, en periodos de ascenso o de expansión, pero el crepúsculo del Imperio Romano se iluminó por la personalidad excepcional de Winston Churchill. No es una de las personalidades espiritualmente más ricas de la clase dirigente inglesa, pero es una personalidad discutida y combatida, pero no por eso menos representativa. Compartió su época, el amor por la aventura, que es muy frecuente en la época de transformaciones tanto políticas y sociales. Fue un hombre político que supo encarnar una fe indestructible en el imperio al que sirvió toda su vida. Churchill, decía recién, tuvo una vida de mucha actividad, participó en la guerra de los Boers, en la Primera Guerra Mundial, fue primer lord del almirantazgo, fue ministro de municiones, secretario de Estado para la guerra, secretario del aire, secretario para las colonias, y en el momento que le tocó supervisar el tratado anglo-irlandés y la política exterior británica en el Medio Oriente. También fue primer ministro en dos oportunidades. Pero quiero destacar dos características, una de él como historiador y otra como orador. Como historiador, porque no siempre hacen la historia, escriben la historia que hicieron, y cuando la escriben, pocas veces se destacan como historiadores. Churchill tuvo una característica que se le otorgó el Premio Nobel de Literatura en el año 1953. Los dotes del caudillo militar, de los conductores de pueblos, los gobernantes, son muy distintos de los que son de un escritor. Los gobernantes, los caudillos son hombres de acción, en cambio el escritor normalmente es una persona especulativa, observadora. Y esa divergencia entre el hombre que actúa y el hombre que escribe se ensancha cuando el caudillo o ese jefe o este gobernante, como fue Churchill, lo tuvo que forjó esa historia en el escenario mundial. Una de las principales actores en un conflicto donde actuaron miles docenas de pueblos, se contaron los guerreros por decenas de millones y se combatió en la tierra de todos los continentes y en las aguas de todos los mares. En ese ámbito, Churchill llevó adelante estas actividades, no solo de político, sino de escritor. En sus memorias él siempre aclaró que nunca se sintió aburrido o estuvo pocos días inactivo. Su naturaleza no solo lo llevaba a dedicarse con intensidad a la política, sino también a otros tipos de actividades, como la equitación, la albañilería, la caza, la jardinería, la pintura.
pero siempre que podía se dedicaba a su actividad de historiador, siempre que la actividad política se lo dejaba. Escribió su primer libro en 1899, escribió una crónica sobre la campaña de Sudán y la batalla de Omdurmán, en la que él formó parte. En 1908 escribió Mi viaje por África, escribió una autobiografía, escribió La guerra de los Bóer, La guerra del Nilo, Historia de los pueblos de habla inglesa, eso lo hizo posterior a la guerra, a la Segunda Guerra. Grandes contemporáneos. En 1908 publicó una biografía de su padre, Randolph. En 1920 una obra de 4 volúmenes sobre la crisis mundial de la Primera Guerra Mundial. En 1930 una biografía de su antepasado John Churchill, Marlborough, se llamaba Su vida y su época. Pero su gran obra fue la Segunda Guerra Mundial, que lo escribió en más de 6 volúmenes. Fue su obra más vasta y más famosa. Pero no hay que darle un carácter científico que él nunca quiso darle a sus tareas, sino que él decía que la exposición de los hechos y las discusiones sobre los grandes hechos militares y políticos se confían a la experiencia personal de un individuo. Churchill definió también su historia de los pueblos de habla inglesa como una interpretación personal del proceso histórico. ¿Qué quiere decir esto? Que Churchill, en el Churchill historiador, había que buscar siempre al Churchill político. 2 ejemplos. En Marlborough, que escribió entre el advenimiento de Hitler y sus primeras manifestaciones de actos agresivos, Churchill esbozó los lineamientos de la política británica de equilibrio, perfilando una medida de su propio destino en futuros años. Y en El Rey Sol, en busca de la hegemonía europea, al Hitler que iba a combatir con tanta decisión más adelante. En la historia de los pueblos de habla inglesa concebida justamente después de la guerra, en la época de la Guerra Fría, delineó las premisas históricas de un ordenamiento jurídico internacional que debía dar a Estados Unidos y al Reino Unido la conducción del mundo que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Él fue un historiador de la actividad política. Como orador, ¿por qué quiero destacar esta característica? Porque arengó a su pueblo a no rendirse. Su liderazgo en la lucha por la libertad fue fundamental. Churchill actuó en la Segunda Guerra como primer ministro de un gobierno de coalición en un país con un sistema parlamentario, donde debe rendir cuentas constantemente si así se lo solicitan sus miembros. Ese fue el lugar de Churchill, la Cámara de los Comunes, pero su escenario fue todo el mundo. Porque en su discurso él tenía una formidable potencia de síntesis y captando los perfiles más relevantes del panorama y no se perdía en los detalles, lo que lo convertía en un orador de estilo elegante y de frases muy expresivas que iluminaban su discurso. La cualidad de un conductor es la visión realista de las situaciones y de los problemas y establecer entre ellos la debida prelación y la escala. Otra cualidad de Churchill era que era impasible. En los momentos o circunstancias decisivas no vacilaba y no se enojaba dando un puñetazo a la mesa. Pero ¿qué acontecimientos o qué cosa o qué época lo transformaron a Churchill en el hombre más influyente de la historia? Para mí fueron su oratoria y los días de mayo y junio de 1940, donde en el lapso de 4 semanas pronunció 3 discursos. En uno prometió al pueblo entregarle su sangre, su fatiga, sus lágrimas y su sudor, utilizando lecciones que aprendió de los oradores griegos y latinos y de Cicerón. Primero suscitaba la simpatía del público por su país, por los aliados, por la causa por la que peleaban, y luego elaboraba un llamamiento personal. En esos días de mayo del 40, con solo 25 días como primer ministro, él solo tenía como herramientas su palabra y su oratoria. Uno de los grandes discursos, y me voy a permitir leerlos, porque son parte de las cuestiones que admiro de Churchill, uno de sus grandes discursos lo dio en la Cámara de los Comunes el 4 de junio de 1940. Lo inicia con una pregunta y se dice: ¿es posible que la defensa de la propia causa de la civilización esté en manos de unos cuantos millares de aviadores? Y ahí pasa a yuxtaponer los relatos del conflicto con la historia poética. Dice: nunca ha habido, creo yo, en todo el mundo,
en toda la historia de la guerra una oportunidad semejante para la juventud. Los caballeros de la tabla redonda, los cruzados, todos ellos quedan muy atrás en un pasado no solo remoto, sino prosaico. Estos jóvenes que salían cada mañana a vigilar su tierra natal y todo aquello que defendemos, a estos jóvenes le cabría decir, cuando cada mañana traía una noble ocasión y cada ocasión traía un noble caballero. Luego cuenta los planes de invasión de Hitler, pero también les recuerda que hubo otros tiranos, como Napoleón, que habían hecho planes similares, pero no habían logrado su propósito. Y ahí llama a su pueblo y dice, si no se descuida nada, si se toman las mejores disposiciones, nos mostraremos capaces de defender nuestra isla, de capear el temporal de la guerra y de sobrevivir a la amenaza de la tiranía. Seguiremos adelante hasta el final. Lucharemos en Francia, lucharemos en los mares y en los océanos, lucharemos con creciente confianza y creciente fuerza en el aire. Defenderemos nuestra isla cualquiera sea el coste. Lucharemos en las playas, lucharemos en los aeródromos, lucharemos en los campos y en las calles. Lucharemos en las colinas. Nunca nos rendiremos. Al decir lucharemos, venía a decir que él iba a estar al lado de su pueblo en cada caso que fuera necesario. Estos discursos de Hitler lo transforman en el líder, después de una larga historia de participación política y ciudadana, lo transforman en el líder de mayo de 1940. En junio, el 18 de junio, pronunció: Hitler sabe que tendrá que rompernos en esta isla o perder la guerra. Si somos capaces de enfrentarnos a él, toda Europa podrá ser liberada y la vida del mundo podrá avanzar hacia las tierras altas, extensas e iluminadas por el sol. Pero si fallamos, entonces el mundo entero, incluyendo los Estados Unidos, incluyendo todo lo que hemos conocido y nos ha importado, se hundirá en el abismo de una nueva era oscura, aún más siniestra y tal vez más prolongada gracias a las luces de una ciencia pervertida. Preparémonos, pues, para cumplir con nuestras obligaciones y tengamos presente en nuestras mentes que si el Imperio Británico y su mancomunidad perduran por 1000 años, los hombres seguirán diciendo, esa fue su mejor hora. Una cualidad de Churchill como orador que era la única herramienta con la que contaba en mayo y junio del 40 para llamar a su pueblo a resistir la invasión alemana y llamarlo a la lucha. Cuando Churchill tenía 23 años, escribió: de todos los talentos concedidos a los hombres, ninguno es tan valioso como el don de la oratoria. El que goza de él ostenta un poder más duradero que el de un gran rey. Es una fuerza independiente del mundo, abandonado por los suyos, traicionado por sus amigos, despojado de sus cargos, quien posea este poder seguirá siendo formidable. Con estos discursos se convirtió, como dijo, en una fuerza independiente del mundo. Lo que hizo y dijo en esos días cambió el destino de Gran Bretaña y su propio lugar en la historia. El 27 de mayo ya se había decidido negociar con Hitler. No se hablaba si se buscaba un pacto o no, sino cuándo había que buscarlo. Churchill, después de muchos titubeos, de caos mental, de cambios de parecer, después de escuchar a todos, de calcularlo todo, se enfrentó a la nación y le ofreció unas palabras que estaban templadas en el fuego de intensas dudas, aterrizando en el lado correcto de la historia y sometido a pruebas muy duras como pocos líderes se han visto sometidos, encontró en su interior los contornos de su liderazgo, que le asegurarían un puesto permanente en el pabellón de los grandes y verdaderos hombres de la historia. Fue en aquellos días de mayo y junio de 1940 cuando Winston Churchill se convirtió en Winston Churchill. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Abrimos, ahí vemos aplausos.
Abrimos este espacio de preguntas que nos están dejando los oyentes en los comentarios. Y hay una que creería que es para Emilio y es de Amir García, que dice, lo de Ucrania, más que una pregunta, es un comentario. Lo de Ucrania es como lo de las Malvinas. Rusia tal vez no tendría que estar en Crimea, así como Gran Bretaña no en las Malvinas, aunque haya sido contra dictadura de derechas. Así como lo dijo Henry al respecto de la guerra injusta contra México. No sé qué opinás, Emilio. Bueno, en esa época hablar, extrapolar los valores políticos de hoy en día a esa época, no me parece que sea un método correcto, digamos. Es historia y hay que valorarla como tal, digamos. Pero había otra pregunta ahí en particular que me parece que era más actual referente a la situación de Crimea hoy en día. Dice, ¿cómo incide esta historia de Inglaterra en el rol que hoy tiene en la economía y política europea de hoy en día? Esa me parece una pregunta interesante porque justamente el peso específico geopolítico que tiene hoy la Gran Bretaña no es el mismo que tenía en esa época. En esa época era el imperio más grande de Occidente y era la potencia, estaba en pleno apogeo, era la era victoriana, era el momento de Gran Bretaña, del Imperio Británico, era número uno en todo, digamos. Para pensar, por ejemplo, qué fue lo que hizo grandes cambios en la guerra, por ejemplo, los ferrocarriles, las líneas de suministro y toda la logística se movía con ferrocarriles y buques a vapor, o sea, tenía una ventaja ahí muy superior al resto del imperio ruso, digamos. Entonces, hoy en día no tiene ese peso. Es más, después de la Segunda Guerra Mundial, una de las condiciones justamente fue el proceso de descolonización. La Gran Bretaña pierde, digamos, la colonia de la India y otras más, digamos. Entonces, no tiene el tamaño ni tampoco es la superpotencia que era en su momento. Sigue siendo, digamos, un país relevante, pero no lo es tanto. Y en particular, después del Brexit, por el cual Gran Bretaña sale de la Unión Europea, en este momento es como que, si bien no tiene buena relación del todo con el gobierno de Putin y por lo tanto con Rusia, tampoco es buena la relación dentro de todo con la Unión Europea, por lo tanto los problemas que tenga la Unión Europea no tiene, digamos, el mismo resultado que si hubiese estado, digamos, Gran Bretaña dentro de la Unión Europea y siguiera siendo la superpotencia que es. Así que es muy, muy poco, digamos, lo que yo creo que en este momento puede influir Gran Bretaña sí como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU y demás, pero Rusia también lo es y ha violado, digamos, al ingresar y tomar parte del puerto de Sebastopol, Crimea y encima alimentar las guerrillas en los estados separatistas de Lugansk y de Donetsk. Así que yo creo que no tiene mucha relevancia como supo tenerla en su momento. No deja de ser relevante, pero no tiene el peso que tuvo en otras épocas. ¿Sí? Bien, hay una pregunta que creo que es para Juan, que dice, sobre Marcelo, dice, no me quedó claro cuál fue el aporte de Churchill en el desenlace de la Guerra de Independencia Cubana en 1895-1898. Sí, bueno, justo estaba leyendo eso. Él no iba a buscar ni la independencia, ni en sí iba como camuflado a ayudar a los españoles. Él lo único que buscaba era tener esa experiencia militar, adquirir esos conocimientos, porque, como dije, Inglaterra se encontraba en ese momento muy pacífica, sin conflictos, que Churchill lo consideraba que eso tarde o temprano podía recaer. O sea, él conocía de cuestiones, relaciones exteriores y sabía que Inglaterra tarde o temprano podía caer, entonces él fue más que nada a tener esa actividad. A su padre él le había prometido que le gustaría dirigir un ejército, entonces fue a adquirir más experiencia que otra cosa, como que no quería influir tanto si ganaba Cuba le daba igual o si ganaban los españoles le daban igual.
solamente fue con España, porque bueno, en ese momento España e Inglaterra tenían una buena relación, y fue también camuflado, o sea, no era que podía, fue como periodista camuflado militar, no era que podía hacer tanto alarme, digamos. Acá le voy a copiar un link que estuve leyendo, que era del, no sé si sigue siendo, del embajador británico, ahí lo dejo en el chat, que era embajador en Cuba, estaba en Cuba y hizo un retrato, porque Churchill, aparte en Cuba, estuvo muy poco tiempo. Él fue a buscar experiencia, él antes de ser político quería tener esa experiencia militar que después la adquiere yendo a Bombay, a las Indias y demás, ya con representación de Inglaterra. Pero bueno, es eso nada más. Cuando él de joven, digamos, como la valentía, era para mostrar más la valentía que tenía él como, como militar, chico político y travieso, digamos. Bien, gracias. Hay una pregunta de Susana con una introducción. Sí, Ricardo, adelante. Sí, perdón, justamente No, no, adelante. ¿Cómo? Adelante, adelante, que no pasa nada. Justamente por esa expresión acá, de esa pregunta de Susana, yo la he visto por algún lugar y algunos memes que publican, y busqué información sobre esa cita que se atribuye a Churchill que haya dicho en Yalta, y la información es que no hay ningún dato oficial, ningún documento oficial que asevere que eso haya dicho o que se haya tratado el tema Argentina en Yalta. Así que, no siendo así, uno no debería hacer correr estas afirmaciones, porque no tenemos la certeza de que que así sean. No existe nada que digan que se haya tratado el tema Argentina, o que Churchill haya dicho esas expresiones sobre la Argentina, por lo que quiere decir que esto ha salido de algún lugar no oficial, y lo único que hace es sembrar dudas sobre una personalidad que sí. Alguien preguntaba por qué admirábamos a Churchill, justamente porque es el gran luchador por el mundo libre, en un momento el único de Inglaterra que aguantó la arremetida de la tiranía, y esa lucha como liberales, esa lucha por la libertad, es lo que todos los días defendemos. Cuando él dice: lucharemos en las playas, lucharemos en los mares, lucharemos en la colina, nunca nos rendiremos, uno hace mención a las ideas que uno lleva dentro, que son las ideas de la libertad, y yuxtapone con esa situación. Lucharemos, 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 nunca nos rendiremos. Que lo sepan los que mantenemos estas ideas. Tenemos en Churchill, admiramos a Churchill por su lucha incansable por la libertad, no solamente con las palabras, sino en el campo de batalla también, y nos permitió vencer a la tiranía. Entonces, permítanme desmentir y no creer en esta aseveración que hacen de Churchill de la reunión de Yalta, porque no hay nada oficial que así lo acredite. Bien, no sé si los otros dos oradores quieren comentar algo al respecto. Básicamente, para los oyentes, Susana se refiere a una cita de Churchill en Yalta que dice básicamente: hay que humillar a la Argentina. Entonces, Coincido totalmente con Ricardo, pienso exactamente lo mismo, y anteriormente yo también había investigado la misma cita y no hay ninguna fuente fidedigna que así lo asevere. Es un comentario que se hizo en internet y se lo atribuye a Churchill, como otros tantos, a tantas otras personas. No me parece que sea correcto, digamos, porque no hay ninguna fuente que así lo indique. Sí, yo también coincido. Yo me acuerdo que tengo muchos amigos que saben que me gusta mucho Churchill y me preguntaron: che, ¿qué onda este? Y indagué, digamos, y también no era como, eran fuentes muy confiables. Aparte se lo tiró en una época que era cerca de abril, tema de Malvinas, y fue como que, sí, no me parecía, digamos, porque estaban en ese momento de que justamente Malvinas, anti Inglaterra, todo lo que viene a Inglaterra está mal, y sí, yo tampoco no busqué, porque dije, qué raro, eh, pero no. Aprovecho, yo pasé acá, este libro es el que me guié,
que mandé, ahí se voy a mandar por WhatsApp a Alberto, que mandé y parece que tenía riesgo de virus, así que no quiero hacer quilombo. Bien, ahí agradece Susana las respuestas de los tres. Le agradecemos también a Susana por entender de escribir la pregunta y no poder otorgarle la palabra. Se están terminando las preguntas. Hay un aporte que me gustaría leer. Se hizo en la ponencia de Ricardo sobre Amir García. Dice, interesante la observación que hace el ponente de la grandeza de Churchill en un imperio como el británico en su ocaso. En realidad, Thatcher prometió mucho, pero Gran Bretaña de su época para acá pasó a ser de Gran Bretaña a Mini Bretaña, ya que Alemania y Francia la superaron y a partir del año pasado incluso el estado de California superó el PBI per cápita de Mini Bretaña. Churchill se hizo acciones, la Thatcher solo declaraciones. No sé qué opinará Ricardo. Sí, bueno, es así. Gran Bretaña dejó de ser ese imperio, bueno, lo decía recién Emilio, que tiene más conocimiento de este tema, pero bueno, era una de las grandes potencias el Reino Unido y Churchill estuvo justamente en el momento del ocaso, cuando, bueno, después de la guerra se perdieron las colonias de la India y, bueno, y otras cuestiones, y bueno, dejó de ser el rector del mundo para pasar a ser los Estados Unidos y la Unión Soviética en ese momento, y bueno, y empezó lo que el mismo Churchill dictaminó en los Estados Unidos como la cortina de hierro, y empezó otra etapa en el mundo que ya no iba a estar dominada por los Estados Unidos y el Reino Unido, sino ya por los intereses y conflictos que traía la Guerra Fría. Pero sí, coincido Buenísimo, plenamente. buenísimo, muchísimas gracias. Al no haber preguntas puntuales, armó un debate, pero que no tiene que ver con el homenaje en los comentarios. Les voy a pedir a los tres que para cerrar usen 1 minuto de su tiempo, así vamos concluyendo este evento. Vamos a ir en el orden que empezamos, Emilio primero, Juan y después Ricardo. Sí, para cerrar, justamente me sorprende, me llama mucho la atención la claridad que tenía Churchill cuando relata las crónicas de la guerra de Crimea. Y bueno, a la hora en particular sobre la que estuve hablando, tiene toda la impronta de él y su pasión, aparte, para relatarlo y en la forma que lo hace muy ameno y muy divertido, porque tiene pasajes que son hasta muy humorísticos, que son muy característicos de él. Por eso todo lo que ganó muy bien el Premio Nobel de Literatura, y como comentario ahí sobre eso, cuando se lo entregaron y le habían hecho la primera entrevista, antes de que le pregunten sobre el Nobel, quédese tranquilo, que el Nobel de la Paz no es, dijo, típico de él, así que no, me pareció extraordinario y las crónicas que nos trae de la guerra de Crimea justamente es impresionante porque hasta nuestros días las mismas razones siguen ahí, y este es un conflicto que puede, ojalá que no, pero tiene todas las condiciones para convertirse en un gran conflicto. Por eso me pareció muy, muy impresionante y muy llamativo, y por eso quería compartirlo en esta charla de homenaje sobre este tema. Gracias, Emilio. Juan. Gracias. Sí, también coincidiendo con Emilio, esa cuestión que cuando lo contratan como digamos, periodista, que la forma de humorización, digamos, dejó bien a todos, digamos, todos estaban contentos con lo que él escribía. También lo adelantado que era, o sea, yo leo Churchill y yo no lo aplicaría ahora, o sea, todo así un conservador y demás, y esa frase que él dice, que los que se consideran, los que dicen fascistas se van a considerar antifascistas hoy en día, es una frase que se me pone piel de gallina porque no puedo creerlo adelantado, recién con los de Cuba, que ellos dicen no van a administrar bien, teniendo 20 años hizo eso, la valentía que demostraba Winston era, y bueno,
los discursos, yo creo que nunca escuché discursos como él. Por ahí escucho, es muy difícil porque en esa época, bueno, recuperar esas compilaciones es muy difícil, pero cómo tenía el control de la masa, cómo al ser conservador en una época donde la Unión Soviética era muy seductora, digamos, la gente de Inglaterra lo seguía, la clase obrera de igual manera lo tenía bien visto. En la película última que se hizo, La noche más oscura, donde se sienta en el subte con las personas y él sale de su burbuja porque él es una persona que venía de una clase alta, demuestra, digamos, la calidad política y la calidad, digamos, de táctico que tenía. Así que yo obviamente siempre hay algo nuevo de Churchill. De joven se puede hacer como 5 tomos, de político se puede hacer 18 tomos, Churchill siempre va a tener algo nuevo y hay cosas que estarían muy buenas a aplicarlo hoy en día. Gracias. Buenísimo, Juan, muchas gracias. Ricardo, está muteado. Sí, bueno, Juan habló de una frase de Churchill que decía: los fascistas del futuro se llamarán a sí mismos antifascistas. Lo vivimos en estos días, cuando desde el gobierno de la nación el peronismo lo trata de fascista y de nazi a Javier Milei, y resulta que el peronismo fue el que trajo a los alemanes a la Argentina y protegió a los criminales de guerra durante el periodo del peronismo. Ellos no son golpistas y participaron del golpe del 44, ellos no son fascistas ni nazis y protegieron y dieron albergue a los fascistas y a los nazis en la Argentina. Entonces, esas cuestiones, era la claridad de Churchill de decir que se llamarán antifascistas, bueno, y vemos esas contradicciones en la izquierda constantemente. Y otro tema, yo destacaba en Churchill el coraje y su pasión. Y él tenía una frase que decía: ¿tienes enemigos? Bien. Es señal de que alguna vez te has jugado por algo en tu vida. Importantísimo ese coraje de Churchill para decir las cosas en las que pensaba y para defender sus ideas, como tenemos que defenderlas nosotros en este momento de renacer de las ideas liberales sin miedo. Y si tenemos enemigos y si hablan mal de nosotros, bien, porque quiere decir que estamos luchando por algo en lo que creemos. Tomemos ese ejemplo de Churchill para seguir adelante. Bueno, ahora que hemos concluido tanto las ponencias de nuestros oradores invitados y cerrado ya el debate con nuestros asistentes, la Fundación reconoce y agradece el esfuerzo, el tiempo y la participación de Emilio, de Juan y de Ricardo. Para finalizar, vamos a invitarlos al próximo homenaje, donde se conversará sobre la Escuela de Salamanca el 4 de diciembre por esta misma plataforma, así que nos estaremos viendo por ahí. Muchísimas gracias a todos.